Según el informe Educación Sexual, sí, pero que sea integral, publicado en septiembre del 2019 por Amnistía Internacional en conjunto con la red Abortando Mitos de la Sexualidad, RAMS, Chile es el país con la mayor tasa de nuevas personas contagiadas por VIH en Latinoamérica. Esto se refleja en un aumento de un 34% de recién diagnosticados en el periodo 2010-2018, que se concentra en población joven y adolescente. Solo en el año 2016, el VIH-Sida en adolescentes de 15 a 19 años se incrementó en un 125%, mientras que en jóvenes de 19 a 24 el alza fue de un 113%. Por otro lado, más de 10.000 niñas y adolescentes menores de 15 años han tenido hijos en la última década. Si bien el embarazo adolescente ha disminuido y la baja se ha producido principalmente entre clases medias y altas, las cifras globales siguen siendo preocupantes. En 2017 nacieron 17.369 bebés de madres adolescentes, 3.801 menos que en 2016. Con relación a la violencia en el pololeo, un estudio indica que más del 50% de los jóvenes de la muestra piensa que los celos son una prueba de amor. Y 3 de cada 10 adolescentes consideró poco grave que la pareja les exija las claves o revise su correo electrónico. Eso según la Fundación Instituto de la Mujer del 2019. En tanto, el sondeo sobre derechos reproductivos realizado en 2014 por el Instituto Nacional de la Juventud revela que la mayoría de jóvenes y adolescentes participantes evalúa la educación sexual recibida en su colegio como regular, el 36%, o derechamente mala o muy mala, el 34%. Estas son las consecuencias de vivir en un país que no tiene educación sexual integral. Y por eso, desde acá celebramos con muchísimo entusiasmo la publicación de este libro, Cómo educar niños y niñas sexualmente inteligentes, de el psicólogo, magíster en psicología clínica, doctor en sexualidad humana y miembro de la World Association for Sexual Health, Rodrigo Jarpa, quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, y tú muy feliz con la invitación. Muy agradecido. Bueno, nosotros muy agradecidos, primero de que hayas sacado el libro, francamente. Gracias por hacer este libro. Y segundo, felices de poder conversar contigo, Rodrigo. Tú explicas al inicio del libro que este libro también es de alguna manera, una colección de respuestas a preguntas que en tus 15 años de trabajo con adultos, niños, niñas y adolescentes en sexualidad han aparecido una y otra vez. Y una de las cosas que me llamó la atención con la que tú inicias el libro tiene que ver con las mentiras, los mitos que existen alrededor de la educación sexual, los mieditos, que son los miedos más los mitos. Cuéntanos respecto Claro, a los eso, ¿no? mieditos. Cuéntanos respecto a eso y cómo sientes tú que este libro de alguna manera se enfrenta a esos miedos y mitos, a esos mieditos que tenemos respecto a la educación sexual. Sí, bueno, yo creo que ahí también es como un círculo vicioso, porque muchas veces dentro de la resistencia para que no exista educación sexual integral y los frenos que se le ponen, tienen que ver con la perpetuación de ciertos mitos, de ciertas ideas que no tienen sustento, que no tienen evidencia, sino que todo lo contrario, la evidencia apunta a todos los beneficios que tiene la educación sexual integral. Entonces se mantiene perpetuando esta falta de educación sexual, los mitos, y los mitos que también hacen que entonces no tengamos educación sexual integral por creer que, por ejemplo, si es que existiese, se va a adelantar el inicio de tener prácticas sexuales, ¿ya? Lo que se ha visto, y existe la evidencia de que esto no es así. También está esta idea como de que les vamos a quitar la inocencia, de que vamos a estar adelantando a nuestras niñas, a nuestros niños, a cosas que no tienen por qué estar pensando en eso. Y eso también tiene que ver muchas veces con la idea de que la educación sexual se limita o va dirigida exclusivamente a prácticas sexuales, a qué es lo que se hace con partes del cuerpo, pero lo cierto es que la sexualidad y la educación sexual integral es mucho más amplio que eso. En algún momento quizás sí, puede ser necesario hablar de prácticas sexuales, de partes del cuerpo, de cuidados, responsabilidades, etcétera, pero no es como que a los niños y a las niñas les van a estar enseñando a hacer el Kama Sutra. Claro. ¿Ya? En países que podemos tomar como ejemplo y que tienen programas de educación sexual
integral y que comienzan en pre-básica, la educación sexual implica hablar de derechos, de emociones, de inteligencia emocional, de límites, de autocuidado, de conocer el cuerpo. Entonces es algo mucho más amplio, pero de nuevo, creo que muchos de los frenos tienen que ver con esa falta de información, con confundir de repente algunos conceptos. Sí, de hecho, en el libro tú haces una separación muy bonita, ¿cierto?, entre inocencia e información, que es algo que quizás no pensamos mucho, ¿no? La información es lo que te da libertad, lo que te da poder para tomar decisiones, y como tú dices, está súper comprobado que aquellos que tienen educación sexual integral, los niños y niñas van a tomar mejores decisiones, la mayoría de ellos van a retrasar su inicio de actividades sexuales y etcétera. Ahora, lo que llama la atención en ese sentido también, Rodrigo, es que estos argumentos que han aparecido y que tú señalas, ¿cierto?, que te han aparecido en reuniones con apoderados, en distintos colegios y en conversaciones, fueron los mismos que aparecieron en el Congreso, cuando se tuvo la conversación sobre educación sexual integral, ¿no? Y uno dice, uy, o sea, como están instalados estos prejuicios, estos mitos tan profundamente en nuestra sociedad que incluso limitan las políticas públicas en salud, ¿no? Y desde ahí se nos hace todavía más difícil poder avanzar en ese sentido, y de ahí también la importancia de que existan libros como el tuyo que promueven, ¿cierto?, la educación sexual. Ahora, cuando tú te enfrentas a los papás y a las mamás y a los educadores y educadoras y les dices esto, y les das estas herramientas, ¿cuál es la reacción que ellos tienen una vez que pueden acceder a toda esta información? Mira, yo creo, y eso lo estuvimos conversando, ayer estaba haciendo una clase en un diplomado de salud mental adolescente, y lo conversábamos también porque, claro, nosotros hay veces que podemos intervenir a nivel escolar, ¿ya? Pero si no hay un trabajo, y yo te diría en la sociedad en su conjunto, entonces que padres, madres, tutores, docentes, estén todos implicados y exista cierta consistencia, se hace muy difícil. Ahora, ahí también es importante intentar comprender qué hay a la base de esos miedos, de esas, entre comillas, resistencias que muchas veces tienen los padres, las madres, y yo las puedo entender. A ver, partiendo de la base de que todavía es mucho más fácil ser cisgénero heterosexual, Ujú. ¿ya? O sea, eso es un hecho, ¿ya? Entonces existe este temor de que, bueno, no me vaya a salir mi hijo o mi hija gay o bisexual o lesbiana, etcétera. Un poco por ese cuidado, ¿ya? Hay otras veces que tiene que ver con, bueno, yo no soy nadie para enjuiciar, pero con cosas que para mí son, no sé, como un poco el qué dirán y qué van a pensar mis amigos. Bueno, no sé, ahí ya creo que es una cosa más, que a mi gusto personal podría ser más criticable, ¿ya? Ujú. Pero entender qué hay a la base de esos miedos y entregar información y que logren entender de nuevo que la educación sexual, a ver, porque existe esta idea también de que la educación sexual es como que les va a meter cosas en la cabeza y Claro. que casi que va a hacer que se, no sé, si era heterosexual se transforme en homosexual o que cambie su identidad de género. O, ¿ya? Lo cierto es que no hay nada que nosotros podamos hacer o decir, no existe ningún tipo de educación sexual que pueda hacer algo para que cambie la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Sí Ujú. podemos hacer y podemos aportar para que se acepte la diversidad, para que podamos integrar y relacionarnos con formas, con realidades distintas, y eso no solo en el beneficio de los otros, sino también mirándolo entre comillas más egoístamente, también en el beneficio personal, pensando en nuestros propios hijos, ¿ya? Ujú. Bueno, yo ahí también igual yo soy convencido de que lo que aporte a otros nos termina aportando a nosotros también, desde una mirada más integral, más comunitaria quizás.
Claro, claro, y de hecho ahí tú trabajas también en el libro esta idea de que un niño, por ejemplo, que desde temprano empieza a tener educación sexual integral y como tú dices, no necesariamente hablar de prácticas sexuales, que eso puede venir mucho más tardíamente, sino reconocer su cuerpo, saber cuáles son los nombres, ¿cierto? Saber qué es lo apropiado, qué puede hacer consigo mismo, qué es lo apropiado que pueden hacer otros, etcétera, les da también herramientas por uno para quererse más y para entender, ¿cierto?, que la normalidad es una cosa muy amplia y por lo tanto que la diversidad es algo que se tiene que abrazar y aceptar y les ayuda para hacerlo con otros y también para sí mismo. Y ahí aparece un concepto que es el que cruza todo tu libro y que cruza tu trabajo, Rodrigo, y que tiene que ver con ser sexualmente inteligente. Expliquemos a qué te refieres con ser sexualmente inteligente. Ya, bueno, eso tiene que ver con un poco el modelo que yo he ido trabajando y cultivando, que apunta a una identidad, a un tipo de persona, a un autoconcepto. Yo soy sexualmente inteligente. Y esa identidad está asociada a conductas de autocuidado, en relación a valores, a la responsabilidad, a la empatía, al respeto. ¿Ya? ¿Y por qué la importancia de hablar de esta identidad, de este soy sexualmente inteligente y no solo de conducta? Porque para generar cambios sociales es mucho más efectivo cuando nosotros generamos identidades que sean socialmente deseables, más que hablar solamente de conducta. Nosotros, si pensamos un poco en las campañas que se han hecho en Chile, generalmente apuntan a conductas, que está muy bien, son conductas muy positivas, necesarias, pero son hazte el examen, usa condón, fijáis, se lleva específicamente a conductas para generar cambios de actitud y para transmitir un mensaje que tenga un impacto a nivel de cambio conductual. Es mucho más efectivo que exista una identidad deseable y que ese tipo de persona haga ese tipo de conductas que yo quiero promover. Y lamentablemente existen muchas figuras de identificación ahora que no tienen conductas que podríamos pensar como muy, muy deseables, ¿ya? Las figuras de identificación ahora son, no sé, Marcianeque. Claro. No tengo nada, no tengo nada con Marcianeque, en verdad no lo conozco, no he escuchado la música, pero es un poco como, lo estoy tomando como ejemplo, ya que no se personifique en él, ¿ya? Claro, pero la idea como del narco reggaetonero es algo que está como muy instalado, ¿no? Y también hay una idea de masculinidad que aparece como ideal. Claro, y todos estos referentes de masculinidades muy tóxicas, de forma de relacionarnos muy tóxicas, de estas relaciones con las personas como que fueran cosas, como objetos de consumo, como que están las cadenas bling bling y están las mujeres o las personas, que es como que fueran parte de los objetos que hay que tener como para sumarme valor. Y eso es con lo que se identifican y a eso aspiran. Entonces yo me identifico, yo quiero ser me alata estar poniendo de nuevo el nombre, ya, no sé, Daddy Yankee, no sé si existe todavía. Creo que Quiero existe. ser Daddy Yankee y obviamente que voy a hacer todo lo que Daddy Yankee haga y para poder parecerme lo más posible a él. Entonces, proponer este modelo alternativo de una identidad sexual. Soy sexualmente inteligente y que se vayan asociando ciertas conductas positivas de cuidado, de respeto, etcétera, a este tipo de personas, que resulta mucho más efectivo, como te decía, que hablar simplemente de conducta. Claro, claro, además porque eso también abraza esta idea de que la educación sexual es algo integral, que no tiene solamente que ver con quién uno se acuesta y cómo, ¿no? Sino también con lo que somos. O sea, es algo que nos define en nuestro movernos todo el tiempo, en nuestra relación con nuestro cuerpo, nuestra relación con lesotres. Y también ahí aparece en tu libro algo que yo he pensado que he conversado con muchos alumnos y alumnas también, de que si no nos hacemos cargo nosotros mismos, como sociedad, digo, como comunidad, como familias, etcétera, de la educación sexual de las niñas,
alguien lo está haciendo. Y en este caso, ese alguien, lamentablemente, en el caso de los países que no tenemos ESI, que no tenemos educación sexual integral, en Argentina, por ejemplo, eso es un derecho que tienen los niños y niñas y lo pueden exigir en sus colegios. Quienes no tenemos asegurado la educación sexual integral a nuestros niños y niñas, lo que estamos haciendo es entregar esa educación sexual al porno y a les pares que están tan perdidos como los niños, ¿no? O sea, que también son niños. Y aparece, y de hecho tú partes del libro contando una experiencia de ese tipo cuando tenías 10 años, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no hacernos cargo de detenernos, conversar, ¿cierto? Y acercarnos a los niños y niñas que tenemos bajo nuestro cuidado desde este lugar de ser sexualmente inteligente? Bueno, son muchísimas las consecuencias, pero quizás voy a ir a algo más acotado, que también fue una de las grandes motivaciones para hacer el libro, que de hecho es un libro que yo venía pensando hace mucho tiempo, pero bueno, por distintas razones no lo había concretado, pero también como ese recordatorio constante en el trabajo, en la práctica clínica con adultos, de darme cuenta de que hay tanto sufrimiento en la vida adulta que se podría evitar si hubiésemos tenido eh, una educación sexual integral, ¿ya? Y pensando que esos adultos que no tuvieron educación sexual integral, los estímulos que recibían, si bien podían ser confusos, podían transmitir mensajes disfuncionales, es muy distinto a lo que reciben las niñas y los niños ahora, ¿ya? Con el acceso a la pornografía, con el acceso ilimitado a toda esta biblioteca sin bibliotecario, que puede ser maravilloso, si tampoco es una cosa como de, oh, como que todo es malo, pero, pero ahí también es importante ir generando ese pensamiento crítico, ¿ya? Porque van a absorber, yo de repente uso un poco la metáfora de la comida chatarra versus la comida nutritiva. En general van a estar más expuestos a comida chatarra. Entonces, que puedan ir diferenciando de cuál es la comida chatarra de la nutritiva, qué es lo que me sirve, qué es lo que no me sirve. ¿Ya? Y el acceso a la pornografía, que es un temazo, y que lamentablemente nadie se está haciendo mucho cargo, porque generalmente en el colegio no lo toman, en la casa tampoco, y que ahí, y como decís tú, a ver, la pregunta no es si es que van a ver porno o no van a ver porno, o si van a eh, estar expuestos a estímulos sexuales o no, porque sí va a ocurrir eso, ¿ya? Eso va a ocurrir de todas maneras. Ahora queremos que sigan aprendiendo a través del porno, de los pares, como decías tú, de fuentes de información de personas que quizás no tienen otro tipo de intereses, o nos empezamos a hacer cargo nosotros, siendo conscientes de nuestros valores en el sentido de lo que nosotros consideramos que es importante en la sexualidad, del tipo de personas que queremos que ellos y ellas sean, de cómo nos gustaría que vivieran sus relaciones, cómo nos gustaría que vivieran su sexualidad en la vida adulta. Porque mucho de eso y de esa sexualidad que van a vivir en su vida adulta también puede estar influenciado de mejor o de peor manera en función de lo que nosotros hagamos ahora. Claro. Y también ahí aparece la dificultad, ¿no? Porque como tú dices, nuestra generación no tuvo educación sexual integral, excepto alguien que ha tenido papás muy clever, ¿cierto? O que tuvo las posibilidades, pero la mayoría de nosotros no tuvimos. Y luego nos enfrentamos a las niñas ahora y es como, bueno, ¿con qué herramientas? No, bueno, y aquí hay una súper buena herramienta, cómo educar niños y niñas sexualmente inteligentes que te ayuda a ordenar, te ayuda a enfrentarte a tus propios prejuicios. Y a mí me pareció también medirme, ¿no? Y dice, uy, yo soy sexualmente inteligente, ¿cuánto me falta por desarrollar? Conversamos con su autor, Rodrigo Jarpa, para cerrar, Rodrigo, y me parece muy también contingente hacerte esta pregunta. La propuesta constitucional que votamos pronto tiene entre sus artículos la defensa de la infancia, entre ellas los tratados internacionales que incluyen, ¿cierto?, que los niños y niñas tienen derecho a educación sexual integral y también la protección de que las personas pueden ser lo que definan ser, que está puesto, escrito en los artículos de esta propuesta constitucional. ¿Cuál es la importancia que un Estado tenga en cuenta estos elementos para la construcción de personas más saludables y felices?
Bueno, yo creo que ahí en tu pregunta está la respuesta. Personas más saludables y felices, ¿ya? Entendiendo que la sexualidad es parte, es una dimensión más de lo que nos constituye como seres humanos. Entonces, entendiendo nuevamente y retomando la importancia de la educación sexual integral como un factor protector, como un factor que va en dirección del bienestar sexual integral, es tremendamente importante, tremendamente necesario. Y tú decías, en Argentina es un derecho, bueno, acá también es un derecho, pero lamentablemente eh, en la práctica no se ve como tal. Sí, de hecho voy a leer el artículo, es el artículo 40, dice, toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado y el consentimiento, el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones de género y la sexualidad que erradique los estereotipos de género y que prevenga la violencia de género y sexual. Que esté en la Constitución asegura que funcione mejor la aplicación de ese derecho. Yo me imagino que es un gran paso hacia adelante. Ahora, claro, bueno, ahí yo creo que depende mucho de los lugares, un poco la experiencia que me ha tocado a mí ver en distintos colegios, escuelas en Chile, independiente de los lineamientos del ministerio, lo que esté ahí planteado como regulación. eh, Hay algunos que sí siguen lo que hay que hacer y otros que también, de nuevo, yo creo que no pienso en ver mala intención, yo creo que tiene que ver con desinformación, no se hace mucho cargo tampoco. Bueno, desde ahí entonces la invitación a leer, a informarse. Yo de verdad les recomiendo muchísimo cómo educar niñas y niños sexualmente inteligentes. Yo aquí lo dejé lleno de marquitas y observaciones. Muchísimas gracias, Rodrigo Jarpa, psicólogo, magíster en psicología clínica, doctor en sexualidad humana y miembro de la World Association for Sexual Health, entre muchas otras cosas. A lo mejor ustedes lo reconocen de su programa La sexualidad de los chilenos y el documental La cultura del sexo. Gracias, Rodrigo, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande, que estén bien. Que estés bien, chao. Nosotros vamos a la música y ya regresamos.